proposiciones no de ley. Si les parece bien, iniciamos entonces el desarrollo del orden del día respecto al debate y votación de las proposiciones no de ley. Primero, el punto 4, que es sobre la derogación del Real Decreto 954/2015 y la aprobación de una norma que regule la indicación, uso y autorización y dispensación de medicamentos por parte de los profesionales de enfermería y cuente con el consenso profesional e institucional. Esta es la propuesta del Grupo Socialista. Y la siguiente que vamos a debatir conjuntamente sería sobre la derogación del Real Decreto 954/2015 y aprobación de una ley que regule la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos por parte de los profesionales de enfermería, basado en los principios de atención sanitaria integral, cooperación multidisciplinar orientada a la integración de los procesos y continuidad asistencial y que cuenten con el consenso profesional e institucional de una de las comunidades autónomas. Esta es la que propone el Grupo Vasco. Si les parece bien, damos entonces la palabra al representante del Grupo Socialista, señor Fernández. Sí, muy bien. Bueno, pues gracias, presidente. Gracias a todos ustedes, señores vocales, señores y señores vocales de esta Comisión de Sanidad. Permítame, señor presidente, un minuto para dar la bienvenida a esta primera sesión de la Comisión de Sanidad, una sesión que puede ser la primera y, desgraciadamente, la última de esta legislatura. Ojalá que no lo sea, pero todo parece indicar que pueda ser la última. Y permítame hacerlo con un llamamiento al diálogo y al acuerdo de todos los grupos parlamentarios y, desde luego, de todos aquellos que defendemos unas posiciones progresistas respecto a la defensa de la sanidad. Creo que hoy, más que nunca, es necesario este talante de diálogo y de acuerdo por tres principales motivos. Primero, porque este Parlamento es más plural que nunca en las últimas legislaturas y, por tanto, el esfuerzo de diálogo hay que redoblarlo. En segundo lugar, porque no olvidemos que le damos una situación de la sanidad española tremendamente compleja, en la cual se han retirado 10.000 millones de euros de la financiación sanitaria, 30.000 profesionales menos, casi un 5% de pacientes españoles que dicen no poder comprar los medicamentos que necesitan para continuar sus tratamientos médicos. Y también, por último, porque muchos de nosotros nos estrenamos como parlamentarios. Creo que al menos una buena parte de los portavoces de sanidad de los grupos parlamentarios somos nuevos y, por tanto, venimos con un afán redoblado de poder contribuir a la mejora y a la recuperación de la sanidad española. Por eso creo que debemos hacer un esfuerzo en unir fuerzas, acordar lo mucho que nos une, que en sanidad es prácticamente todo, y identificar aquellos aspectos que todavía necesitamos acordar y trabajar en ellos. Decía el poeta que caminante son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Por tanto, no hay pacto social, político y sanitario en la sanidad que uno se encuentra, solamente existen los pactos que se construyen. Por tanto, a pesar de que hemos consumido ya 100 días de legislatura y nos faltan solamente 13 para que se pueda disolver, yo quiero hacer un llamamiento de nuevo a todos los grupos políticos para que, de una vez por todas, formemos gobierno y demos respuesta a los problemas de salud que nos están pidiendo los 46 millones de ciudadanos de este país y los 500.000 trabajadores de la sanidad pública. Ciñéndome ya al tema de la prescripción de enfermería, señor presidente, yo creo que el Real Decreto 954 de 23 de octubre es un atentado al ejercicio de la profesión de enfermería y también un atentado al ejercicio de la profesión de otras profesiones sanitarias. Es el colofón de una gestión desastrosa de la sanidad del Partido Popular de estos últimos 4 años, que se manifiesta por una medida normativa que ha sido tomada de manera improvisada, yo diría que chapucera, al margen de la opinión de todos los agentes sanitarios, de todos los profesionales y de todas las comunidades autónomas. Un Real Decreto que es rechazable en su contenido y que ha generado mucho más desasosiego que certidumbre entre los profesionales sanitarios, en particular entre los enfermeros. Ha generado alteraciones también en muchos de los procesos asistenciales que se habían prácticamente normalizado en la inmensa mayoría de los centros sanitarios y hospitales de nuestro país.
ha introducido inseguridad jurídica en el ejercicio profesional de muchos profesionales, tanto de la sanidad pública como privada. En definitiva, ha logrado el rechazo generalizado de la comunidad sanitaria. No contenta a nadie. La mesa de la profesión de enfermería se ha manifestado en contra de la norma y la ha recurrido, al igual que se han manifestado en contra 12 comunidades autónomas en el último Consejo Interterritorial celebrado la semana pasada. Muchas de estas comunidades autónomas ya lo han recurrido o han anunciado recursos frente a este Real Decreto. Y, en definitiva, muchos parlamentos autonómicos también se han manifestado con mayorías, yo diría que aplastantes, el rechazo a este Real Decreto. Por tanto, lo mejor que puede hacer este Gobierno en funciones es retirar este Real Decreto y, si no lo deroga, al menos suspender, hacer una moratoria en su aplicación. El Real Decreto es que está en contra de la realidad de la sanidad del siglo XXI, porque lejos de extender las competencias de enfermería, lo que hace es cercenar las competencias y el trabajo de la profesión de enfermería, una profesión que en nuestro país tiene la formación de grado universitario y unas enfermeras y enfermeros que están considerados entre los mejores formados de Europa. Una profesión de enfermería que es uno de los pilares de los cuidados sanitarios, tanto en atención primaria como en cuidados especializados, y también en otros muchos aspectos que a veces nos olvidamos, pero que son muy importantes para garantizar la buena atención sanitaria de nuestros ciudadanos, como es la atención en residencias de mayores, la medicina del trabajo, medicina y enfermería del trabajo, la red de salud mental, los centros sociosanitarios, etcétera. Cuando hoy todo el mundo está en el desarrollo de las competencias de enfermería, precisamente porque va parejo al crecimiento de las necesidades de una población envejecida con más enfermedades crónicas y mayor polimorbilidad, pero también a una mayor complejidad de los procesos de atención especializada, donde cada vez más el trabajo en hospitales y en centros especializados son trabajos multiprofesionales. Hoy lo que vemos es un Real Decreto que precisamente cercena estas competencias de la enfermería. Por eso, en una iniciativa parlamentaria del año 2009, la Ley 28/2009, que completaba la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos, habilitaba la prescripción autónoma de enfermería para los medicamentos no sujetos a productos sanitarios y para los medicamentos no sujetos a prescripción médica, y para los medicamentos sujetos a prescripción médica decía que también la enfermería podrá hacer indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica en el marco de los principios de la atención integral de salud y para la continuidad asistencial mediante la aplicación de protocolos y guías de práctica clínica. Pues bien, este Real Decreto lo único que hace en su artículo 3 es copiar literalmente lo que ya decía esta norma y después dedica a desarrollar un complejísimo y muy burocratizado sistema de acreditación y de acreditación de enfermeros y enfermeras y de validación de protocolos. El Real Decreto, y voy terminando, lo único que ha conseguido es un enfrentamiento entre las profesiones sanitarias que nos va a costar tiempo restañar, en lugar de apoyar lo que es hoy una necesidad, que es desarrollar el modelo de atención colaborativa y de prescripción colaborativa. Nosotros pedimos esta derogación también, y por último, porque hay una invasión de competencias de las comunidades autónomas. El propio recurso que hizo la Junta de Andalucía así lo demuestra. Hay jurisprudencia del Tribunal Supremo donde dice que la formación continuada debe ser una competencia compartida, sí, pero sobre unas bases estatales y una aplicación y desarrollo de las comunidades autónomas. Creo que vamos a lograr un acuerdo, espero, sobre la derogación de este Real Decreto. Lastimosamente, pues esta solicitud de derogación del Real Decreto no tendrá efectos prácticos en la medida que no cambiemos el Gobierno del Partido Popular, y termino como inicié, pidiendo a los grupos responsabilidad para poder hacer este cambio de la sanidad española que tanto es necesario. Gracias. Tiene la palabra también como grupo proponente de la PNL del día número 5, la señora Ardanza, del Grupo Vasco. Sí, buenos días y gracias, señor presidente. La verdad es que tenemos que empezar diciendo que este Real Decreto no gusta a nadie.
ni al Colegio de Enfermeras, ni al Colegio de Médicos, ni a los sindicatos, ni a las comunidades autónomas, y que lo único que ha conseguido es generar un problema y un conflicto en áreas que hasta ahora eran pacíficas. Además, queremos destacar que, una vez más, nos encontramos ante una invasión competencial, pues la actuación del Gobierno para la fijación de los criterios generales, requisitos específicos y procedimientos de acreditación deben de llevarse a cabo al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.16 de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de bases y coordinación general de la sanidad. Pero, por otra parte, hay que tener en cuenta el artículo 18.1 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, que le atribuye la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad interior. Consecuentemente, la actuación del Gobierno no puede impedir que la comunidad autónoma tenga un margen de actuación en sus funciones normativas. La fijación de criterios generales, requisitos específicos y procedimientos de acreditación llevada a cabo por el Estado no debería de alcanzar hasta el último acto administrativo de la acreditación, de tal modo que excluya a la Administración vasca de cualquier margen de actuación. El procedimiento que se describe en el artículo 8 de este Real Decreto 954 atribuye al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la función de dictar el acto administrativo por el que se otorga la acreditación al personal de enfermería. Para el Grupo Parlamentario Vasco, la acreditación, tal y como está diseñada en este artículo 8, es un acto administrativo de carácter singular, que agota el procedimiento y que impide cualquier actuación de la Administración que tiene atribuidas las competencias de desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica del Estado. Por tanto, la atribución de la acreditación en los términos expuestos a un órgano del Estado atenta contra las competencias. Creemos que el procedimiento de acreditación debería de establecerse por las comunidades autónomas en aplicación de los criterios generales establecidos por el Gobierno y concluir con el acto administrativo de la acreditación sin perjuicio de su remisión al Ministerio a los efectos de su verificación con carácter previo a su inscripción en el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios, en los términos previstos en la disposición adicional 10ª de la Ley 16/2003, así como en el artículo 8 de este artículo 954. Igualmente, del artículo 8.2 de este Real Decreto se infiere otra invasión competencial en materia de autoorganización, que corresponde a la comunidad autónoma, en la medida en que determina con carácter de norma básica la incidencia de la acreditación en la configuración de los puestos de trabajo. Y si a esto unimos que los procedimientos de acreditación se iniciarán a solicitud de los interesados, la gestión de los recursos humanos en las organizaciones de servicios sanitarios y, en consecuencia, en la calidad de los servicios ofrecidos, puede resultar especialmente perjudicado. Y si esto es así, por el lado competencial, hay que destacar que la entrada en vigor de este Real Decreto está teniendo consecuencias en la asistencia sanitaria y en la actividad normal de los centros sanitarios, toda vez que impide el ejercicio de los enfermeros y enfermeras en lo que respecta al uso de medicamentos y productos sanitarios, trasladando al profesional prescriptor la responsabilidad de toda la gestión de los pacientes, incluyendo el seguimiento de los mismos, con la consiguiente pérdida de agilidad asistencial, al tiempo que fracturando la colaboración tan necesaria entre médicos y enfermeros. Y creo que unos ejemplos pueden ser ilustrativos para visualizar lo que estoy diciendo. En el caso del control de los enfermos crónicos, ya hablemos de algo en el que utilizan muchos ciudadanos, como es la medicación del Sintrón. La praxis era que los enfermeros y enfermeras, valorando la situación y ajustando la dosis de los tratamientos, siempre prescritos originalmente por un médico, realizaban su función. Pues con la entrada en vigor de este Real Decreto se les impide realizar esta labor. Lo mismo ocurre con el calendario de la vacunación infantil, pues las enfermeras y enfermeros no se sienten con capacidad jurídica suficiente para decidir por ellos y por ellas qué vacunas se pueden poner, si es que previamente no hay una prescripción médica individualizada. Y lo mismo podríamos decir de las curas de heridas, de las escaras, donde hasta ahora eran los enfermeros y las enfermeras quienes podrían decidir si se aplicaba una crema antibiótica. Estos son unos pocos ejemplos,
pero son muestra de que este Real Decreto, lejos de resolver una situación de seguridad jurídica, lo que ha provocado son tensiones y conflictos donde hasta ahora no los había, y ello con la lógica repercusión en la calidad del servicio. Y, sinceramente, creemos que se ha perdido una gran oportunidad para mejorar los servicios sanitarios y poner en valor el trabajo en equipo de profesionales, médicos y de enfermeros y enfermeras, y de avanzar en los nuevos roles que este último colectivo debe ir desarrollando. Por todo esto, lo que solicitamos es la derogación de este Real Decreto y que se inicie un nuevo proceso negociador conforme a un nuevo texto normativo que tenga en cuenta las competencias de las comunidades autónomas, que cuente con el consenso profesional e institucional y, desde luego, ponga en valor las competencias de los profesionales médicos y enfermeras. Gracias. No hay ninguna enmienda presentada a ninguna de las dos proposiciones no de ley. Por tanto, abrimos el turno de la toma de posición de cada uno de los grupos políticos. Tiene la palabra, si la quiere utilizar, el Grupo Mixto, el señor Martínez. Buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Permítame una breve incursión personal. En 1978, con el aire fresco de la Constitución, percibí que tenía ciertas aptitudes para la enfermería mientras hacía la mili en el enorme establecimiento sanitario del ya desaparecido Hospital Militar de Barcelona. Desde entonces, escuela universitaria de por medio, han sido varias las décadas de ejercicio profesional forjado en el resolutivo Hospital Gijonés de la Cruz Roja y en una mutua Cientes de trabajo, así como en varios destinos ocasionales, como un sencillo consultorio de salud, donde a los enfermeros, aunque ya veníamos de la universidad, todavía se nos llamaba practicantes y hervíamos las jeringas de cristal en un ebullidor. Naturalmente, con semejante bagaje a cuestas que se duplica por vía conyugal, ya expreso de antemano mi inequívoco respaldo a la derogación del Real Decreto 954/2015, que tras su entrada en vigor a finales del pasado año, el 24 de diciembre, impide a los profesionales de enfermería usar, indicar o autorizar la dispensación de medicamentos, fármacos y productos si antes no hay prescripción de un médico, ya que hacerlo podría entenderse como intrusismo profesional, lo que está tipificado como delito. Estas dos iniciativas parlamentarias se unen a los recursos que comunidades autónomas, colegios profesionales, sindicatos, asociaciones de enfermería, matronas, etcétera, han planteado para tratar de poner término cuanto antes al deterioro existencial en todos los servicios de salud como secuela del acuerdo del Consejo de Ministros que aprobó el Real Decreto, con inseguridad jurídica y, en su caso, sin cobertura de las aseguradoras. Señorías, por significativo, hago mío el demoledor diagnóstico que la Mesa de la Profesión Enfermera, que reúne al Consejo General de Enfermería y al Sindicato Profesional SARSE, realizó sobre esta norma jurídica, que, cito textualmente, supone una traición sin precedentes en la historia de la democracia, modificado a última hora, con nocturnidad, alevosía y sin consultar con la profesión enfermera, y que deja una situación peor tanto a profesionales como a pacientes. Es conveniente señalar que, además de vaciar de contenido la prescripción enfermera, se constata la carencia de protocolos o guías validadas legalmente y la necesidad de acreditación para unos profesionales de enfermería cuya capacitación les habilita para participar con eficacia y rigor en el proceso cotidiano de atención a los pacientes y velar por su seguridad y por su salud. Por lo tanto, la prescripción es un útil imprescindible para la tarea de unos trabajadores muy cualificados que forman parte principal, permanente e insustituible del círculo que atiende un paciente. Con mayor motivo, si cabe, ante el imparable incremento en los países avanzados como España de los enfermos crónicos, por no referirme al envejecimiento de la población, que en el caso concreto de Asturias es ya un problema de primerísima magnitud. Sin embargo, el Real Decreto establece que será necesario que el médico haya determinado previamente el diagnóstico, la prescripción y el protocolo o guía de práctica clínica existencial a seguir por parte del enfermero. Es decir, se impide expresamente cualquier actuación o decisión enfermera relacionada con estos medicamentos cuando ésta no vaya acompañada de una prescripción médica realizada de forma oficial, es decir, con carácter individual, nominativa para cada paciente y donde se especifique claramente cuál es el acto enfermero objeto de atención. ¿Qué significa esto? Pues que se obstaculiza y se impide el uso de un recurso clave en los cuidados de los pacientes y se traba la toma de decisiones respecto a su proceso de salud.
Tengan ustedes en cuenta que la enfermería está siempre presente en el ámbito asistencial y, por tanto, las restricciones a su actividad derivadas del Real Decreto inciden en la optimización y coordinación de las herramientas de nuestro Sistema Nacional de Salud. En el poco tiempo que me resta, yo quiero invitar a todos los miembros de esta comisión a respaldar la derogación del Real Decreto y se lo pido especialmente a los diputados del Partido Popular, porque creo que un acuerdo unánime ayudaría a dar contenido al artículo 79 de la Ley del Medicamento respecto a la participación de la enfermería en la prescripción de determinados medicamentos sujetos a prescripción médica. Está acreditado que la enfermería española es de lo mejor de toda la Unión Europea y por ello es acogida con los brazos abiertos fuera de España. No es de recibo que ahora se tiren por la borda los avances que se dieron en nuestro país gracias, entre otros, al impulso político del Partido Popular. Incluso en la pasada legislatura, con una enmienda aprobada por unanimidad en esta misma comisión, en noviembre de 2012, para regular la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios por parte del personal de enfermería. Reiterar hoy aquella unanimidad serviría también para hacer del Foro de las Profesiones que tiene previsto convocar el ministro de Sanidad en torno a la prescripción enfermera una palanca de impulso para solucionar esta situación derivada del Real Decreto y que, aparte del desperdicio de recursos que benefician a los pacientes, ha generado disgusto, desinformación, irritación y malestar entre las enfermeras y enfermeros españoles. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Rivera, del Grupo Catalán. Gracias, presidente. Desde Democracia y Libertad daremos apoyo a las propuestas presentadas porque para nosotros este Real Decreto tiene que ser derogado porque limita la capacidad de indicación y prescripción de medicamentos y productos sanitarios por parte de la enfermería. Este, como segundo motivo, el más importante, lo ha dicho antes la compañera del PNV, no gusta a nadie y se extralimita mucho en sus objetivos, consiguiendo objetivos no buscados, que son completamente negativos para lo que es la eficiencia, la eficacia de un sistema nacional de salud. Por esto, nuestro rechazo a este Real Decreto. Este Real Decreto, además, genera una franca situación de inseguridad jurídica para las prácticas del colectivo de enfermería que realiza de forma habitual. Por parte del Gobierno catalán se ha expresado ya el compromiso, tanto al colectivo de enfermería como al de médicos, de abordar de manera prioritaria la redacción de una norma catalana de prescripción por parte de la enfermería. Se ha puesto el Gobierno en contacto con el Ministerio de Sanidad para abordar este tema, al mismo tiempo que planteaba un recurso contra el propio Real Decreto. El Tribunal Supremo comunicó al Gobierno el 12 de abril, al Gobierno catalán, la denegación de las medidas cautelares de suspensión de este Real Decreto solicitadas por el Gobierno de la Generalitat. Es por este motivo por el cual, no existiendo una garantía de suspensión cautelar de las medidas que produce el decreto, que nuestro grupo parlamentario hoy, sin demorarlo en el tiempo, nos vamos a posicionar a favor de estas propuestas porque consideramos que es el mejor favor que podemos hacer al sistema de salud en general. El pasado 31 de marzo, en la Comisión de Salud del Parlamento de Cataluña, el consejero presentó sus líneas maestras en el preacuerdo con el Colegio de Enfermería, en el que se tendría que basar esta futura norma del Gobierno catalán, reconociendo la autonomía de los enfermeros y enfermeras en la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos no sujetos a prescripción médica y de productos sanitarios relacionados en su ámbito de actuación, reconociéndoles también la capacidad para indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica, siempre que se sujete a 3 condiciones. En los ámbitos en los que se reconozca la interacción de actuaciones entre médicos y enfermeras y enfermeros. Esto se regularía y está en una comisión de práctica asistencial. Todo esto sujeto a la obtención de la acreditación correspondiente y en base a los protocolos y guías de práctica clínica que seguirán y que siguen ya criterios armonizados y consensuados. Se está trabajando actualmente en esta línea con el Colegio Oficial de Médicos de Cataluña para ampliar este preacuerdo.
Por lo tanto, en base a todos estos argumentos, creo que está bien fundamentado nuestro rechazo a este Real Decreto. El señor Oloris, por el Grupo de Esquerra Republicana. Gracias, señor presidente. El portavoz socialista, Jesús María Fernández, empezaba su intervención hablando de diálogo. Y me parece que este es el mejor remedio para los males que en estos momentos tiene el Estado español. Pero ha de ser un diálogo sin exclusiones. En este sentido, no solo de las fuerzas progresistas, que podemos tener puntos de vista diferentes en muchos aspectos, también en el tema del Estado español, pero que tenemos que contribuir a que el conjunto de los ciudadanos que viven y trabajan en este país tengan los medios adecuados para vivir con dignidad. Por eso Machado hablaba, como usted ha dicho en esta cita, de que caminante no hay camino, se hace camino al andar, pero que no nos pase lo mismo con su camino. Ya sabe que está enterrado en Colliura, en el Rosselló catalán, bajo el dominio del Estado francés, y es la expresión diríamos, de un gran fracaso de diálogo para que la democracia se consolidase en nuestro país. Y hace años, qué bien nos habría ido si la democracia hubiese tenido continuidad desde el 39 hasta ahora. Y es en este sentido que este decreto expresa lo peor de las mayorías absolutas, porque las mayorías absolutas consideran que el diálogo es innecesario porque tienen la soberanía mayoritaria del país. Y el resultado son reales decretos como el que tenemos, sin que haya habido ningún tipo de acuerdo previo, sin diálogo, y por tanto el remedio es peor que la enfermedad. Yo no dudo que el legislador tenía interés en mejorar las cosas, pero ha provocado lo contrario: inseguridad jurídica, limitar la capacidad de profesionales que tienen en nuestro servicio de salud probada su eficacia, y por tanto, en estos casos, lo mejor es deshacer el camino para andarlo mejor. En este sentido, la propuesta que hace el Partido Socialista o el Partido Nacionalista Vasco tienen todo nuestro acuerdo. Ya la pasada semana, los consejeros, junto con el ministro de Sanidad, vieron sus desacuerdos. 12 comunidades estaban en desacuerdo con la opinión del ministro. En general, cuando hay una mayoría que va por un camino, es bueno hacerle caso e intentar superar aquellos desencuentros. En esta comisión, que puede ser efímera, puede ser la primera y la última, esperemos que no, se necesita trabajar mucho para que este país funcione, un buen resultado sería decretar o instar a que el Gobierno, deje este decreto, este Real Decreto sin efecto y permita lo que están haciendo, como decía antes mi compañera de Democracia y Libertad, lo que están haciendo muchas comunidades autónomas, que es empezar desde abajo, hablando con el personal de enfermería, haciendo preacuerdos, con el personal médico, para hacer posible lo que es necesario, que tengamos o continuamos teniendo el mejor Servicio Nacional de Salud. Muchas gracias. El señor Igea, por el Grupo Ciudadanos. Muchas gracias, señoría. No quisiera empezar mi alegato sin hacer un llamamiento al miembro de Esquerra Republicana al respeto a la integridad territorial no solo del Estado español, sino del francés, que los franceses para estas cosas son muy mirados. La entrada en vigor el 24 de diciembre del Real Decreto implica que la actuación del personal de enfermería tiene que ceñirse obligatoriamente a lo dispuesto en el mismo. El Real Decreto fue modificado unilateralmente por el Ministerio de Sanidad en contra de lo que estaba consensuado en la Mesa de Profesión de Enfermería, en contra de todos los consejeros de Sanidad y en contra de todos los partidos políticos. Entendemos que dicha modificación de última hora, promulgada 3 días después de la celebración de las elecciones y en unas fechas muy señaladas, sin contar con el acuerdo nada más que del Colegio de Médicos, resulta, aparte de un extraño regalo de Navidad, el reflejo de un modo de actuar que afortunadamente
ha tocado a su fin tras las últimas elecciones. Hay que reconocer que el exceso garantista del decreto es reflejo y consecuencia de lo expuesto en el artículo 77 de la Ley del Medicamento. Sin embargo, una mala ley no debe arreglarse con un mal decreto. El exceso legislativo, tan característico de nuestro país, conlleva, en casos como este, a la generación de problemas que antes del mismo no existían en la práctica clínica. Para quienes llevamos décadas en el ejercicio de la medicina, es evidente cuán alejado está el decreto y la ley originaria de lo que ya es, hace años, práctica común en nuestros centros sanitarios. El personal de enfermería de nuestro sistema de salud está sobradamente capacitado para utilizar, dentro de los límites de la práctica clínica habitual, los fármacos y productos sanitarios que les son propios. Se trataría, por tanto, no de desarrollar nuevas capacidades ni de atravesar fronteras infranqueables, sino, como diría nuestro amado y fallecido presidente Suárez, hacer normal a nivel legislativo lo que ya es normal al nivel de la práctica clínica diaria. Es llamativo, en este caso, como en muchos otros, el excesivo celo que ponemos en los controles ex antes y el bajo celo que ponemos en los controles ex post. Quiere decir, debemos de focalizar mucho más nuestros esfuerzos, o al menos igualarlos en controlar los resultados de nuestros centros, que en incrementar los requisitos y la burocracia para realizar una práctica para la que ya se cuenta con preparación y experiencia suficiente. Por otra parte, los términos del Real Decreto son de obligado cumplimiento, lo que supone que en la práctica asistencial diaria del personal de enfermería queda seriamente limitada y desprotegida al no cubrir ningún seguro, por mucho que algunos consejeros de salud lo hayan afirmado alegremente, prácticas contrarias al ordenamiento legal. La entrada en vigor del Real Decreto establece importantes condiciones que deben de ser siempre tenidas en cuenta por los profesionales de enfermería, quienes no pueden usar ni indicar un fármaco sujeto a prescripción médica si el médico no ha determinado previamente el diagnóstico y ha realizado la correspondiente prescripción para cada paciente. Es decir, en estas circunstancias, el personal de enfermería debe de llamar al médico y esperar a que éste refleje todo ello en la historia clínica o en el documento sanitario que tenga validez. Además, a fecha de hoy, no se cuenta a nivel nacional ni con los protocolos ni con las guías de práctica clínica y asistencial aprobados a nivel nacional y publicados en el Boletín Oficial del Estado. Por tanto, toda esta actividad es simplemente ilegal. Tampoco parece necesaria la realización de cursos de acreditación para adquirir unos conocimientos que o bien ya están recogidos en el plan de estudio de enfermería o han sido sobradamente adquiridos en el desarrollo de la carrera profesional. Esto no excluye, naturalmente, la exigencia del debido celo en la formación continuada de nuestros profesionales de enfermería. La vigencia de este Real Decreto afecta directamente a situaciones asistenciales realizadas con medicamentos sujetos a prescripción médica, tales como la administración de vacunas, protocolos de vacunación, atención de matronas en partos de forma autónoma, uso de cremas para curar heridas, quemaduras o úlceras por presión, la regulación de la medicación a los pacientes crónicos en consultas, como diabéticos o anticoagulados, el uso de tipo de heparinas en mantenimiento de las vías periféricas o centrales o analgesia controlada a demanda, por citar solamente algunos de los ejemplos. Por todo ello, este Real Decreto supone un grave perjuicio para todos los ciudadanos, los profesionales y el sistema sanitario en su conjunto, generando además una situación de incertidumbre e inseguridad jurídica para el personal de enfermería. Son los pacientes que en la actualidad ven como sus consultas, sus curas, su necesidad de analgesia se ven retrasadas, su estancia en los centros de salud prolongadas y la calidad asistencial deteriorada sin que nadie, a día de hoy, haya evidenciado una mejoría en su seguridad. Creemos que debe repensarse el decreto en su totalidad y muy probablemente también el artículo 77 de la Ley del Medicamento. Naturalmente que debe de hacerse con el acuerdo de todas las partes, incluida la organización médica colegial. No se trata de oscilar el fiel de la balanza al otro lado. Solicitamos, por tanto, como se indica en la PNL presentada, que el mismo se deje sin efecto y que se inicien las nuevas negociaciones para que se integren todos los actores del sistema sanitario español, incluidas las asociaciones de pacientes, que al fin y al cabo son los que son objeto de nuestros cuidados. Así parece haberlo reconocido como necesidad también el propio ministro al referirse a la necesidad, tras el interterritorial de la semana pasada, de una convocatoria del Foro de la Profesión para analizar el problema. Por último, debemos de señalar que la aplicación de este nuevo decreto debería de acompañarse con un plan de evaluación de su impacto que asegurase en todo momento que no se introducen riesgos innecesarios para los pacientes. Votaremos, pues, a favor de dicha propuesta. Hoy tiene ahora la palabra la señora Sibina del Grupo Podemos en Común Podem en Marea.
Gracias, señor presidente. Diputadas, diputados, no es muy común ver cómo un Real Decreto consigue poner en su contra tantas críticas, consiguiendo que colectivos profesionales y partidos políticos de la oposición muestren su acuerdo en relación a su derogación. Nosotros estamos esencialmente de acuerdo con la redacción de las propuestas no de ley a debate y por eso votaremos a favor de las mismas. Pero queríamos plantear algunos aspectos acerca de este Real Decreto y lo que ha rodeado su aplicación. La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria ha sido clara. El Real Decreto 954/2015 supone una distorsión más que una ayuda en el avance del trabajo integrado de las profesiones sanitarias, tanto desde la perspectiva del paciente como desde la funcionalidad del sistema. Este Real Decreto generó descontrol en una situación que estaba funcionando y que necesitaba una regulación que partiera del acuerdo y no de la imposición vertical de normativas. Por eso, la derogación de este Real Decreto debe ser el punto de partida de la construcción de un consenso que tenga en cuenta no solo a entidades colegiales y sindicatos, sino también a un espectro más amplio de la representación profesional. Por otro lado, el desconcierto generado por esta normativa no se ha quedado solo en forma de funcionamiento de los centros sanitarios, donde ha provocado descoordinaciones y malestares entre colectivos que habitualmente trabajan cooperativamente, sino que también ha sacado a la luz un escándalo que involucra directamente al Consejo General de Enfermería. Estos días estamos viendo cómo se está utilizando la estructura jurídica de esta organización colegial para la persecución de una persona, el señor Juan Hernández Yáñez, que lleva años denunciando los tejemanejes de dicho organismo con el único objetivo de fomentar el desarrollo autónomo de la profesión enfermera. Ahora mismo está en el juzgado, se puede seguir todo lo que está pasando en el hashtag #YaNoMax. El diálogo reducido con un número limitado de representantes de la profesión farmacéutica posibilita aberraciones como la generación de oligopolios impermeables a la crítica externa y que se perpetúan durante años. Por último, queremos insistir en que la norma resultante de los diálogos y trabajos con las instituciones implicadas y los colectivos profesionales no deben dejar ningún atisbo de dudas acerca de que pueden existir beneficios económicos por parte de entidades privadas o pseudoprivadas a cambio de la acreditación de profesionales cuya formación y práctica diaria acredita sobradamente su cualificación. En su informe, SESPAS afirma lo siguiente: no hay fundamentación técnica de la efectividad del proceso de formación o acreditación en farmacoterapéutica de competencias a través de la práctica clínica tutorizada y apoyada en unidades especializadas. Tiene visos de ser mucho más efectiva, segura y eficiente. El papel de la enfermería en el presente de nuestro sistema sanitario es esencial y mucho más lo será en un contexto en el cual los cuidados ocuparán la centralidad del escenario sanitario. Diseñar el marco jurídico que posibilite el correcto desarrollo de la profesión enfermera y que haga que crezca mucho más allá del ámbito del uso de medicamentos es un imperativo para un Gobierno que quiera lograr la sostenibilidad del sistema mediante la maximización de las capacidades de los profesionales que trabajan en él. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Reynés del Grupo Popular. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para exponer el posicionamiento de mi grupo ante estas dos proposiciones no de ley presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo Parlamentario Vasco. Respecto a la PNL del Grupo Parlamentario Vasco sobre la posibilidad de que este Real Decreto suponga una invasión competencial del Estado, según se recoge en su exposición de motivos, debemos tener en cuenta que el Tribunal Constitucional, en la sentencia 1/2011 de 14 de febrero, establece en su fundamento jurídico sexto el siguiente criterio respecto a la competencia del Estado en materia de formación continuada.
Dice, las actuaciones ejecutivas autonómicas, por el hecho de que generen consecuencias más allá del territorio de las comunidades autónomas que hubieren de adoptarlas, por estar así previsto en sus estatutos de autonomía, no revierten al Estado como consecuencia de tal efecto supraterritorial. A este traslado de titularidad solo puede llegarse cuando, además del alcance territorial superior al de una comunidad autónoma del fenómeno objeto de la competencia, la actividad pública que sobre él se ejerza no sea susceptible de fraccionamiento y, aun en este caso, dicha actuación no puede llevarse a cabo mediante mecanismos de cooperación y coordinación, sino que requiera un grado de homogeneidad que solo pueda garantizar su atribución a un solo titular, que forzosamente deba ser el Estado, o cuando sea necesario recurrir a un ente con capacidad de integrar intereses contrapuestos de varias comunidades autónomas. El Tribunal Constitucional establece en esta sentencia una serie de requisitos para admitir la reversión al Estado de competencias ejecutivas autonómicas y la acreditación de los profesionales de enfermería para la indicación, uso y autorización de medicamentos de uso humano los cumple todos. Por lo tanto, el Gobierno no asume en este caso competencias que no le corresponden. Por otro lado, comentar también que esta norma recién promulgada es consecuencia obligada de la Ley 28/2009, que dice que la receta médica pública o privada y la orden de dispensación hospitalaria son los documentos que aseguran la instauración de un tratamiento con medicamentos por instrucción de un médico, un odontólogo o un podólogo, en el ámbito de sus competencias respectivas, únicos profesionales con facultad para recetar medicamentos sujetos a prescripción médica. Sin perjuicio de lo anterior, los enfermeros, de forma autónoma, podrán indicar, usar y autorizar la dispensación de todos aquellos medicamentos no sujetos a prescripción médica y los productos sanitarios mediante la correspondiente orden de dispensación. El Gobierno regulará, que es lo que se está haciendo precisamente con este Real Decreto, la indicación, uso y autorización de dispensación de determinados medicamentos sujetos a prescripción médica por los enfermeros, en el marco de los principios de la atención integral de salud y para la continuidad asistencial mediante la aplicación de protocolos y guías de práctica clínica y asistencial. Lo más importante, señorías, de la aprobación de este decreto es que se ha mejorado la situación para nuestros profesionales sanitarios de enfermería, que cumplen un papel esencial en el Sistema Nacional de Salud. Tras el acuerdo con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la norma a la que nos referimos hoy siguió su tramitación pasando por otros órganos, lo que supuso algunas modificaciones por observaciones a su texto, como ocurre en todos los proyectos normativos. Únicamente lo que se hizo fue añadir un párrafo en el que recuerda que el que prescribe es el médico. Un Real Decreto no puede contradecir una ley. Además, en ningún momento el texto pactado indicaba que el personal de enfermería pudiera prescribir. Se menciona indicación, uso y dispensación, siguiendo lo establecido por la legislación vigente. Por otro lado, la necesidad de una acreditación formativa, requisito que también exige la ley vigente, estaba también en el borrador pactado. Señorías, la conclusión es que lo fundamental es el trabajo conjunto entre ambas categorías profesionales en la elaboración de pautas de manejo de los pacientes con una visión integral e integrada en beneficio de los pacientes. El ministro de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad en Funciones, Alfonso Alonso, a la salida del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del pasado día 13 de abril, adquirió el compromiso de su departamento de convocar al Foro de las Profesiones Sanitarias para buscar espacios de conciliación entre médicos y enfermeros en torno a este Real Decreto. La aprobación de esta normativa se hizo con responsabilidad y con prudencia y aporta una seguridad jurídica al trabajo que realizan a diario los profesionales de la enfermería. Existe la voluntad de reconocer, apoyar y prestigiar a estos profesionales y por eso queremos buscar espacios de conciliación y poder avanzar en positivo. Creemos que no es necesario derogar totalmente un Real Decreto a través del cual se ha avanzado mucho y que está pactado al 90%. Por tanto, no podemos votar a favor de sus propuestas no de ley, aunque sí que seguiremos trabajando, como ha dicho el ministro, para poder avanzar y conseguir así un consenso total en lo que a la norma se refiere. Muchas gracias. Muy bien, pasamos entonces al punto 6 del orden del día,
relativa a la mejora de la protección de los consumidores y usuarios